vota, vota, vota en naranja, vota, vota, vota en naranja, vota, vota, vota en naranja, vota, vota, vota en naranja. Rosa el águila naranja por un cambio verdadero, el movimiento ciudadano es para ti. Ven a nuestro lado, el movimiento ciudadano es para ti, es por ti, es el verdadero cambio. El verdadero cambio. Bueno, amigos cibernautas, pues ahora el tema internacional tiene que ver con un motivo exclusivamente deportivo, y como ustedes saben, pues este viernes se inauguraron los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y bueno, ya tenemos algunos resultados, hoy es sábado, pero lo que les quería comentar, y aquí con el compañero Mauricio, es sobre pues una relación que estuvimos pensando sobre el desarrollo económico de los países y los resultados deportivos que tienen, Mauricio. Y pues en esta situación, además de comentar la situación deportiva y especialmente poner énfasis a qué es lo que le falta a México, que es parte de lo que tendremos que analizar, es en relación a que los países más desarrollados son los que tienen los primeros lugares en los resultados deportivos, es decir, la élite económica es directamente proporcional a la élite deportiva, por decirlo de algún modo. Y pues no es desconocido para ustedes, los países que más obtienen medallas son China, ¿no? Así fue en Beijing, fueron China, fueron Estados Unidos, fueron Gran Bretaña, fueron Alemania, Rusia, que fue el tercer lugar. Entonces, ellos van más o menos a su gran desarrollo. Y lo que les queríamos comentar es una situación muy curiosa. Resulta ser que los países del G20, Mauricio, donde está México, pues prácticamente el G20 ocupa también los primeros lugares en resultados deportivos. Con excepción, pero no en el caso de México y Turquía, que son el 36 y el 37. México es el 36 y Turquía el 37. Entonces ahí es la situación que sucede, o sea, ¿qué es realmente lo que le hace falta a México? Ahorita vamos a comentar, pero así nada más para que se den una idea. Fíjense nada más, amigos cibernautas, en el medallero, por ejemplo, de Beijing, pues queda China, Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Alemania, Australia, Mauricio, que ahorita lo vamos a decir un país, que prácticamente es una isla. Es la quinta delegación que más competidores lleva a este Londres 2012. Corea del Sur, Japón, o sea, así quedó el medallero en Beijing. Italia, Francia, Ucrania, Holanda. El único caso a destacar, Jamaica, con la relación de Usain Bolt, que es otro caso aparte. España, Belarus, Rumania, Canadá, Polonia, Hungría, Noruega, Brasil. O sea, todos ellos están antes que México. Y ahí la pregunta es, ¿qué le está haciendo falta a México? Porque se supone que tendría que estar en correlación directamente proporcional de el desarrollo económico que tiene un país, que se supone le invierte al deporte, también considerando el número de población que tiene, porque México es de los países más poblados de este planeta, y debería de existir los mismos resultados deportivos. Y ahí es donde existe una diferenciación increíble, porque México nada más, y fíjate Mauricio, fue de las mejores olimpiadas que ha tenido México, las de Beijing, sacando 2 medallas de oro, o sea, se colocó más arriba todavía en el medallero, que si no, se estaría todavía más abajo. Entonces, aquí la situación, Mauricio, es tú cómo ves. Hemos platicado de este tema, de qué le hace falta a México en el sentido deportivo, para ahorita hacerte otros comentarios. fíjate, Memo, que habría que comentarle adicionalmente a los compañeros cibernautas, a los amigos cibernautas, un dato adicional. México somos la 14ª economía en el mundo, 14ª. Por eso nos invitan los amigos de la élite económica a formar parte del G20, de su club exclusivo. De su club exclusivo. Pero además no solamente eso, Memo. Aquí hicimos un video sobre la proyección debido a múltiples factores de cómo México se va a convertir en la 7ª economía en un futuro no muy lejano. Sí, reformas estructurales, también para que lo sepan. O sea, por otras condiciones, México va a avanzar a la 7ª economía. Bueno, ¿por qué quería adicionar esta información, Memo? Porque precisamente el gran problema que tenemos es de que a pesar de todas estas condiciones, hemos sido incapaces
de poder hacer la proyección en materia deportiva. Pero no solamente en esa área, también en materia cultural y en otras áreas. Específicamente en materia deportiva, mi hipótesis y mi experiencia en ese sector es que, por ejemplo, uno de los asuntos medulares es cada vez que se va a nombrar, y aquí lo hemos dicho, incluso con el propio Distrito Federal, cada vez que se va a nombrar a alguien que se responsabilice del deporte, lo primero es a los amigos, a los cuates, a los familiares, para que se encarguen del deporte. Hablo de todo el deporte nacional, En este caso se lo encargaron a Bernardo de la Garza, alguien que no conocía la CONADE, alguien que dice que fue deportista en algunas cosas, pero que la verdad, pues, viene de fuera, del ámbito del deporte. No lo quiero descalificar exclusivamente por no pertenecer al sector del deporte. Lo quiero descalificar porque los propios resultados lo van a hacer. Porque el panismo lo que ha hecho es una pésima administración del deporte desde Nelson Vargas en el 2000 hasta la fecha. Rompieron con algo que sí se había construido entre Raúl González y posteriormente Ibar Cisniega, independientemente de que el partido hegemónico era el que administraba este país. Esa es una realidad. El sector del deporte venía construyéndose una Comisión Nacional del Deporte de manera diferente y los panistas rompen con ello. Ahora, te comento, por ejemplo, el día de hoy acabamos de ver nosotros las semifinales y de tiro con arco. Ese es un ejemplo. Por equipos, tiro con arco. Por equipos. Ese es un ejemplo, Memo. Estaban involucrados en los cuatro lugares finales Estados Unidos, Italia, Francia, no, Corea del Sur y México, que corresponde precisamente a esto que estás señalando. Bueno, yo lo que vi es, en el caso concreto, ya en la parte del tercer lugar, para ir por la medalla de bronce. Corea, ¿no? Así es, el arquero más experimentado de nosotros se le va la flecha y saca un 5 de puntuación, ¿no? Que no tenía que ver, era el inicio de la competencia, ¿no? Bueno, ahí fue un desastre técnico lo que ocurrió. Eso es lo que ocurre con el deportista mexicano. Y lo que nos han vendido ahorita, por ejemplo, para estos Juegos Olímpicos, Bernardo de la Garza, es que estamos nosotros en muchas finales, o vamos a estar en muchas finales. Somos competitivos. Y no somos, o sea, no somos nosotros, los deportistas que tenemos, no son deportistas que estén rezagados, sino que son deportistas competitivos. No, el asunto ya no es ese. El asunto es que corresponde precisamente a este tipo de análisis. Oye, si yo soy un país desarrollado en el G20, pero además él mismo ha dicho que en el gobierno actual se ha duplicado, triplicado, cuadruplicado el presupuesto de inversión. No está pasando lo que todos esperaríamos, que es tener las medallas correspondientes. Ahora, una parte es la que hace el Estado, la otra parte es la que hace los cuerpos técnicos de los deportes, las federaciones, las asociaciones estatales, los propios deportistas. O sea, es toda esa gama, pero alguien que tiene que tomar la directriz para dar orientación y que eso se lleve a cabo. Tenemos contadas las posibilidades para lograr medalla. Tenemos contadas de cualquier medalla, tenemos contadísimas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, fíjate, ellos en 12 años agarraron a chavitos de Olimpiada Juvenil que tenían en ese momento, tal vez en los diferentes procesos, a lo mejor 8, 10, 12 años, y que en este momento son los deportistas que deberían de estar, haber dado resultados. ¿Qué significa? Que Nelson Vargas fue un inepto junto con José Palacios, que gobernaron el país, el deporte de este país esos primeros años. Ahí están los resultados. Ahí no hay choros, ahí están los resultados. Porque si esos deportistas, o sea, esta medición es perfecta. ¿Hay medalla o no hay medalla? Y si no hay medalla. Si los talentos deportivos, ahorita lo que tendremos que estar cosechando como gobiernos panistas son 12 años de administración, que pudiéramos en este momento contrastar y decir, así se agarraron a los niños a los 8 o 10 años y estamos entregando estos resultados. Bueno, hay otra cosa, Mauricio, que iba a comentar, que ese era el segundo punto de esto. Algún día tú me comentaste, es que parte de la crisis del deporte mexicano es que, así como en otros sectores, así como en la vida mexicana, prevalece una situación autoritaria, ¿no? De los dirigentes, de cómo se llevan a cabo, de los nombramientos, de los dedazos, de los apoyos que se le dan a los atletas, porque es muy consentido
conocido, porque es mi allegado, no precisamente por los resultados. Ahí, por ejemplo, quería hacer pues una comparación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de China, por ejemplo, y de Rusia, en ese caso que son países que se han destacado por siempre figurar dentro de como potencia en la situación soviética, y tanto también en el Partido Comunista Chino, pues se privilegia el deporte, ¿no? Como imagen, que eso es otra cosa. Pero ellos, pues digamos, me queda la duda, ¿no? Porque ellos son más autoritarios, o sea, si hay autoritarios son ellos. Inclusive hay hasta denuncias de derechos humanos por cómo se llevan a cabo los procesos de entrenamiento dentro de China, ¿no? Eso es una cosa, pero por ejemplo, también me queda claro que no solo es la parte de autoritarismo, o sea, la situación es que la democracia también beneficia el proceso. Y por eso me referí especialmente, el caso de Estados Unidos aparte, porque ahí va a estar. Pero por ejemplo en Australia, ¿no? O sea, como un país que es una isla que prácticamente no tiene nada casi en la Segunda Guerra Mundial, que es una dependencia total de Gran Bretaña, ¿cómo alcanza ese nivel de desarrollo, ese nivel democrático, para inclusive incluir atletas que son nativos de todo tipo, y cómo un país llega a superar a otras naciones tan poderosas, ya no digas México, sino a otros países, y colocarse pues abajo nada más de potencias como Gran Bretaña y Alemania? Por ejemplo, Australia, la cultura para construcción de ese país, tú sabes que abrieron las fronteras, y que en ese abrir la frontera para que se poblara el país, fueron gente talentosa de diferentes países, y que ahí está, por ejemplo, de México fueron entrenadores, hablo en el sector del deporte, pero pasó en todas las áreas. En el sector del deporte, gente como un entrenador que se apellida Sobrino, que se fue allá a trabajar en clavados, ¿sí? Es decir, y argentinos y de diferentes nacionalidades. Si hay un país bastante plural, es Australia, precisamente por esa situación. Pero es más con una visión, Memo, precisamente de privilegiar el desarrollo del país. A diferencia de aquí, que tú tienes a un Mario Vázquez Raña, ¿no? Que tiene 80 años y apenas por eso se va del deporte, o a Sulaimán, porque ya no le daban los estatutos, sí, ¿no? O a Sulaimán. Acabo de comer con amigos del deporte el pasado jueves y estamos hablando del actual presidente de la CODEME, de Alonso Pérez, que es el presidente de la Federación de Béisbol, que con Nelson Vargas lo hacen presidente de la CODEME ya desde hace 10 años, Memo. Y porque es el teniente coronel Alonso Pérez y la Federación de Béisbol, ya con eso, y ahí están metidos. Y ante el amparo de supuestos procesos democráticos, si hay algo en este país antidemocrático es el deporte. Lo estábamos comentando precisamente el jueves, porque se compran los votos de las asociaciones, literalmente con el presupuesto que es para la administración del deporte. Y aparte de que los institutos del deporte en todos los estados son ofrecidos y dados a estas partes. Ahora, por ejemplo, en el PRI, ¿a quién van a poner? Se dice, se rumora que puede ser gente del Estado de México. Puede ser Jesús Mena. Bueno, Jesús Mena es gente que también, Juan José Palacios, que también ya trabajó en la administración de Nelson Vargas, pues igual ahí de repente nos los encontramos. Pues por eso es el problema del país. Entonces, nosotros no vamos a cambiar los resultados hasta que no cambiemos la forma de hacer las cosas. Sí. Y mira, Mauricio, en ese caso ya la comparación extrema que voy a decir, fíjate, más autoritario ya, más antidemocrático que Corea del Norte ya. No, nadie. Más pobre que ellos ya, ¿quién? O sea, el país vivió en los últimos 6 años una situación de hambruna. México es la 14ª economía del mundo. Tiene, se supone, un proceso democrático más avanzado en materia de derechos. Tiene mayor población, nada más en población ya dices, bueno... Y el número demográfico actual. Es que nada más por eso, por el número de población, dices, a ver, si hay tanta población, tendría que corresponder el determinado número de medallas. Y Corea del Norte en Beijing sacó más medallas que México. Pero mira, Memo, el asunto de toda esta problemática, adicionalmente tenemos unos medios de comunicación que de esto que estamos hablando no lo dicen. Y hacen las entrevistas cómodas. En lugar de ser periodistas incisivos, contundentes, tajantes, lo hemos dicho, hay solamente sus excepciones, la gente del proceso. Betty Pereira,
Por ahí de repente en TVC te encuentras a Gerardo Velázquez de León, pero más con enjundia que con realmente conocimiento de lo que es el sistema del deporte. No encuentras a gente periodista, bueno, ni siquiera Carlos Albert, carajo, que dirigió el deporte de este Distrito Federal, que lo hundió. Ni siquiera son capaces de que las preguntas tengan que ver con la parte orgánica, sistémica del deporte. Son preguntas superfluas. El propio José Ramón Fernández no habla del deporte precisamente de ellos. Para ellos el negocio está en el fútbol y está bien, pero de todo el resto de los deportes no están al pendiente de lo que está pasando. ¿Por qué España tiene ese desarrollo? Porque TV Española se ha metido de lleno a los campeonatos nacionales juveniles infantiles. Y obviamente un deportista que a través de la televisión va generando su imagen, genera la federación y la asociación regional patrocinios para invertir en ellos. Ahí está el resultado de España. Sí. Más allá de su crisis económica, ahí están los resultados. Otros todavía más extremos: Polonia, Hungría, Rumania, República Checa, Mauricio, sabemos que pertenecían a la Unión Soviética. ¿Cómo es increíble, Mauricio, que inclusive en ese rubro, en el deportivo, ya también nos superan? O sea, porque su situación es mejor de la que tenían inclusive como Unión Soviética. No, y además, ahora generan sus propios deportistas y siguen siendo dominadores en algunos deportes, Mauricio. Hungría, pues prácticamente es una potencia, o es la potencia en waterpolo, y siguen siendo dominadores de ese deporte. Memo, Cuba, nuestros hermanos cubanos. Pero a ver, hay otro elemento adicional, la corrupción. O sea, es increíble, Memo. Aquí lo hemos comentado, por ejemplo, en el fútbol, cuando se destapó el asunto de los árbitros que fueron ahí acusados de actos de corrupción. Están ahorita de comentaristas de arbitraje en las cadenas deportivas, de los mismos comentaristas que acusaron eso. Con todo el respeto que merece Soraya Jiménez, está bien, ahí va de comentarista de Televisa, cuando fue imputada precisamente de un asunto de dopaje. Pues, este es el país que hemos construido. Y que es un país esquizofrénico. Y nos tienen que servir de reflejo nuestros principales referentes, que tú dices es Cuba, que lo podemos ver lejos a la isla, pero por ejemplo Argentina y Brasil, ¿no? Brasil, el caso de Cielo, este nadador. O sea, ¿por qué México no ha tenido ese impulso? ¿Por qué México no puede dar esa calidad de atletas? No voy a decir que Cielo va a ganar todas las medallas, pero son competitivos. O sea, ¿cómo México no llega a una final en natación? ¿Por qué no hay un deportista que no llega a final de natación y que es lo suficientemente competitivo? Hay condiciones que también hay que considerar, Memo, que también hay condiciones naturales. El biotipo del propio mexicano se ha ido transformando, pero no ha alcanzado para tener un biotipo de algunos deportistas que les guste. Es decir, tú, por ejemplo, que eres una persona con una estatura mayor, y que además con otro tipo de antropometría, ¿qué es lo que podría hacer? Si a ti te hubiera gustado la natación, quizás tienes ahí mayores posibilidades. La verdad es de que teníamos un país de baja estatura, de una complexión incluso obesa, porque nuestros genes están alimentados así, que es parte del problema de obesidad que tenemos. Pero esa también es un asunto en donde tú como administrador del deporte dices, ok, voy desarrollando la natación, pero en este momento le meto los deportes importantes, en donde somos muy competitivos y que en ese momento puedes tener la garantía, pero no de 3 o 4 deportes. Tendrías que haber abierto más la gama para poderlo hacer. Digo, acabamos de vivir lo que pasó con el fútbol. A ver si el día de mañana no nos deja fuera Gabón. Pero fíjate, sobre las condiciones que ya tienen los deportistas predeterminadas por su físico, por la naturaleza del mismo mexicano, por decirlo así, pero tampoco potencias aquellos deportes donde puede ser más fuerte. Mira, el caso de Japón, y sobre eso que dices, a lo mejor, efectivamente, pues los nadadores, si son de mayor altura, tienen ventaja, pero por ejemplo, Japón tiene el récord en nado de mariposa, y él no mide más de 1.60. Entonces, es una condición de técnica, es una condición de apoyo, pero ahora si como tú dices, no existen las condiciones naturales para llevar a cabo. Por ejemplo, en el fútbol se vive. Cada vez que viene un centro, cada vez que viene un tiro de esquina, México sufre. Pero entonces, ¿por qué Japón sí desarrolla la gimnasia? ¿Por qué Japón sí puede sacar medallas en gimnasia? Bueno, entonces, y nosotros en nada, o sea,
Entonces, ¿qué está pasando? No, tiene que haber todos esos factores y yo lo que creo, Memo, es que precisamente el deporte se ha vuelto más científico y aquí yo no veo, en realidad, porque fue parte de lo que sucedió. En la época de Nelson Vargas se desarticuló todo lo que era el área de ciencias aplicadas al deporte y se desarticuló el área de capacitación de entrenadores deportivos y se hicieron tomas de decisión como no haber concentrado la Olimpiada Juvenil, la desconcentraron, pusieron más sedes, es decir, todos esos errores que vas cometiendo como administrador público terminan dando estos resultados. Porque tu responsabilidad es hacer al país competitivo. Hay dos factores importantes que para esta administración debe de ser. Uno, mejorar los resultados deportivos porque de eso se alimenta el ego, el espíritu del mexicano. Y te va saliendo como medicina. La moral, eso es una realidad, no tenemos que hacernos tontos. El deporte, por eso existe estas grandes transnacionales, tanto el Comité Olímpico Mexicano como la FIFA. Alimentan el espíritu de los pueblos y así se tiene que entender. Y el otro asunto es un combate real al problema tan grave que tenemos de obesidad. Esos dos factores son los que tendrán que ser tu eje que te permita realmente administrar el deporte para el siguiente ciclo olímpico. Y obviamente que le tocará al próximo gobierno. Obviamente que es lo que uno tendría que estarles demandando. Y a los medios de comunicación. Que como van a hacer en Río, todavía van nuestros amigos sudamericanos todavía con más fuerza. Y que en ese momento ya los medios de comunicación sean diferentes precisamente para eso. Pero bueno, la verdad es que este ha sido un video bastante extenso, pero pues el todavía para muchísimo, analizando el tema, inclusive rama por rama, ¿no? O sea, sería una situación de por qué México no puede superarse. Me venía ahorita a la mente, por ejemplo, también el caso sobre lo que decías, de cómo Argentina puede ser potencia en el básquetbol. Bueno, dices, ¿qué pasa? ¿No? ¿Y por qué nosotros, estando tan cerca de Estados Unidos, no podemos dejar esa ventaja? Pero bueno, ya será cosa de analizar cómo van a ser los resultados, ¿de acuerdo? Va a ser muy puntual. Si hay menos de 2 medallas de oro de las que se sacaron en Beijing, es un fracaso total. Otro fracaso para tener más medallas. Y eso, otro fracaso más a Felipe Calderón. Al lastre, como dice bien Jesús Silva, Gerson Márquez, al lastre del panismo, otro fracaso más precisamente para el Calderas. Así que bueno, Memo. Pues vamos a ver, sigan los Juegos Olímpicos 2012 y estaremos analizando a ver cómo le va a México en estos Juegos. Vota, vota, vota en naranja. 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 Rosa el águila naranja por un cambio verdadero, el movimiento ciudadano.